Bueno, como vimos en el ejercicio anterior, continuamos con el práctico de temperatura del aire del suelo. En esta oportunidad lo que vamos a desarrollar es un ejercicio que ya no tiene que ver con la influencia de la temperatura sobre el crecimiento, como hicimos en la actividad 1, que era de función de tiempo térmico relativo, sino que ahora vamos a ver de qué manera la temperatura puede aportar, ¿no es cierto?, a realizar cálculos sobre el desarrollo. Entonces, lo que vamos a ver a continuación y en el próximo video son dos ejercicios para el cálculo de sumas térmicas que permiten de alguna manera utilizar la temperatura como un factor, un elemento que contribuye a bueno, las diferentes etapas de desarrollo. Fíjense que nosotros tenemos tres tipos de métodos que, bueno, mostramos en la materia. Tenemos el método directo, que básicamente lo que hace es realizar una suma de temperaturas medias diarias que son superiores a los 0 grados. Es decir, se van acumulando día a día las temperaturas superiores y vas calculando ese índice que es un directo. Luego tenemos un método residual, que es el que vamos a hacer el ejercicio ahora, que lo que hace es realizar esas sumatorias de temperaturas, pero a la temperatura media le resta una temperatura base que tiene que ver con esas temperaturas cardinales que vimos, esa temperatura mínima vital a partir de la cual el cultivar crece, y que va a cambiar según cuál sea la especie o la variedad dentro de la misma especie. Y por último, que después lo vemos en el próximo video, vamos a ver un método que se llama Weather Bureau y lo desarrollaremos después. Muy importante tener en cuenta que cada uno de estos métodos tienen sus unidades propias, por lo que si en algún ejercicio les preguntan cuántos grados centígrados días efectivos, vamos a estar haciendo alusión a que lo que se utiliza es el método residual de cálculo de sumas térmicas. Si les dice unidades térmicas Weather Bureau o UTWB, estaremos haciendo referencia al método Weather Bureau. Y en general no se les toma ejercicios que tengan que ver con el método directo, pero ¿de qué forma se expresa? En grados centígrados día. Bien. En este caso, como vamos a realizar ejercicios que tienen que ver con el método residual, la unidad de medida son grados centígrados días efectivos. Ojo, tener en cuenta una condición, que si las temperaturas medias a las que nos estamos refiriendo, de la localidad, lugar que sea, en la fecha que sea, son inferiores o iguales o inferiores a la temperatura base, el aporte o el residuo diario que genera este método es cero. ¿Bien? Mucho cuidado con esto porque muchas veces en los datos esa temperatura media es menor a la temperatura base y el residuo daría un valor negativo. Y eso en este método no debería computarse. El valor, repito, cuando la temperatura media es menor o igual a la temperatura base, se computa el residuo igual a cero. Es decir, no tiene un aporte en sumas térmicas. También en el Weather Bureau, lo veremos cuando hagamos el ejercicio, también hay condiciones. Entonces, el método residual lo veremos en la actividad 2 y el método Weather Bureau lo veremos en la actividad 3. Acá un ejemplo, simplemente les pongo el esquemita que usábamos para temperaturas cardinales. Repito de vuelta, es la sumatoria de temperaturas medias menos temperatura base, básicamente son sumatorias de residuos, teniendo en cuenta, repito de vuelta, la condición, si las temperaturas medias son menores o iguales a la temperatura base, el residuo que dará como resultado será 0. 0 grados centígrados días efectivos. Acá tenemos que, entonces, va a ser básicamente tener en cuenta la acumulación de residuos que están por encima, digamos, de la temperatura base o temperatura mínima vital. Bueno, a continuación, entonces, vamos a realizar el ejercicio. Bueno, fíjense, dice utilizando los datos de la localidad de Córdoba, ¿no es cierto? Entre temperaturas medias diarias del suelo en ese periodo de tiempo y realizando los cálculos en la tabla, responde a las siguientes preguntas. Básicamente me pide una variedad de maní, fue sembrada el 10 de octubre y alcanzó la etapa de emergencia el 20 de octubre.
y sabiendo que la temperatura base del cultivo, fíjense, ya tengo el dato de la temperatura base, es 11 grados centígrados, ¿cuántos grados, días efectivos? Acá se lo aclaro, método residual, pero en general no se va a aclarar el método. Pero sabiendo las unidades, ustedes pueden darse cuenta que el método que se utiliza es el residual. Entonces, ¿cuántos grados, días efectivos acumuló para emerger? Esa es la pregunta 1. Y después, en la pregunta 2, en la B, perdón, si se siembra la misma variedad, en vez del 10 de octubre, como hicimos antes, el 10 de noviembre, y el requerimiento térmico es el mismo del punto anterior, que es lo que van a calcular en el punto anterior, ¿cuántos días tardaría en emerger? Básicamente lo que les está preguntando es si yo demoro la siembra en una condición térmica distinta, ¿cuántos días va a tardar en emerger? Bien, bueno, vamos a resolver eso. Entonces, tenemos acá la tablita. Fíjense, tengo las fechas, desde el 1 de octubre en adelante. Tengo la localidad, tengo la temperatura base, que habíamos dicho que era 11 grados centígrados. Aquí simplemente lo que hacen es poner 11 y con el circulito de este puntito, doble clic, fíjense, completo todo 11. No importa que ocupe todos los espacios, inclusive los espacios que no voy a utilizar. Pero bueno, ya tengo esa temperatura base. Me había dicho que la fecha de siembra, yo ya lo marqué acá, era el 10 de octubre. Por lo tanto, el primer paso que yo tendría que hacer es calcular los residuos que se van obteniendo. Entonces, ¿cómo hago eso? Simplemente coloco igual, selecciono la temperatura correspondiente a ese día, de ese mes, y lo voy a restar por la temperatura base. Y eso me va a dar como resultado un residuo. Y le digo que no, porque vamos a ver hasta dónde vamos a calcular esos residuos. Me dijo que la variedad se sembraba el 10 de octubre y llegaba a la emergencia el 20 de octubre. Entonces, arrastro simplemente hasta ahí. ¿Bien? Fíjense todos los residuos que se fueron generando en todos los días. Si nos fijamos bien, en este caso, todas las temperaturas medias fueron superiores a los 11 grados centígrados. Por lo tanto, los residuos fueron positivos. Si en alguno de estos casos la temperatura hubiera sido inferior, yo no debería poner residuos negativos, sino poner el valor 0. Por eso es importante chequear que no haya ningún valor negativo, porque en realidad lo que deberían computar es un residuo igual a 0. Después, ¿qué sigue? Dice, residuos acumulados para la primera fecha. Entonces, acá vamos a colocar el primer día, el 10 de octubre, lo que se acumula son 7,46 grados días efectivos. Entonces, simplemente pongo igual y selecciono ese dato. Esto no lo tengo en cuenta. El segundo día se va a acumular igual y ahora debería tomar este valor, que es el que acumula el día anterior, y sumarle el residuo del 11 de octubre. Y eso pongo igual. Fíjense que 7,46 más 7,16 me da 14,62. Y en la medida que yo vaya arrastrando, va a ir haciendo esa acumulación. ¿Hasta cuándo? Y me interesa hasta el 20 de octubre. Entonces, ¿qué tenemos? Que los residuos acumulados, ¿no es cierto?, en la etapa siembra, emergencia para este cultivar, son 85,74. ¿Bien? Entonces, acá, ¿qué haría? Coloco la respuesta a la pregunta 1, igual, y selecciono ese último valor acumulado. Y ya tengo la primera respuesta. Ahora me pregunta, bueno, yo siembro, pero más adelante, me demoro. Y suponiendo que los requerimientos térmicos son los mismos, es decir, estos 85,74, ¿cuántos días tardaría en emerger? Entonces, ahí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Yo tengo que llegar a acumular esto. Bien, esta es la respuesta del ítem A. Pero ahora la fecha de siembra es el 10 de noviembre. Entonces yo voy a empezar a acumular también. Voy a poner igual. Selecciono el valor de la temperatura media de ese día. Le resto la temperatura base. Chequeo que no haya ningún valor negativo. En ese caso debería poder computar como 0 ese residuo. Y bueno, no importa, lo hago para abajo. Total, yo lo que quiero ver, coloco todos los residuos de ahí para abajo. Empiezo a acumular. Yo fíjense que en esta columna de acá es para la primera fecha. Acá tenemos la segunda fecha, o sea que acumulo en esta columnita de acá. Bien.
¿Y acá qué hago? Bueno, el valor acumulado del primer día es igual a 8,85. El acumulado del segundo día va a ser ese 8,85, pero le voy a sumar el valor del residuo del día siguiente. Y luego simplemente puedo arrastrar. Arrastro. ¿Hasta cuándo arrastro? Fíjense, yo lo que requiero ahora es 85,74 para lograr la etapa siembra emergencia. Entonces, ¿cuándo lo alcance? Fíjense, si yo me fijo por acá, 84,14, no llegué a esos 85 que requería, y sí llegué el día siguiente. O sea, que en este momento yo estaría alcanzando, ¿no es cierto?, ese requerimiento. Es más, en el día lo estaría superando inclusive a ese requerimiento. ¿Bien? Pero la pregunta es, ¿cuántos días, ¿no es cierto?, tarda en emerger siendo que se siembra en esta fecha? Entonces, si ustedes se fijan, esta columna que está acá dice número de días. Entonces, yo puedo colocar 1, 2, 3. Selecciono los 3 espacios, me detecta cuál es la secuencia. Y fíjense que lo que está demorando son 10 días. Entonces, acá lo que hago es colocar el igual. Y me vengo para acá, más abajo. Selecciono casillero para ver de dónde saqué esa información y son 10 días. Como para finalizar esta primera parte, también voy a chequear cuántos días demora con la primera fecha. Vamos a poner un 2, 3. También. Y me voy para abajo. Bueno, y en este demora 11, es decir, un día más. Fíjense entonces que al retrasar la fecha de siembra, la condición térmica del ambiente, que es más grande, tiene más temperatura, hace que el tiempo, digamos, esa etapa, siembra emergencia, se haga en menos tiempo, en menor cantidad de tiempo. A continuación les voy a mostrar algo, porque podría ser que a ustedes la ejercitación les den las temperaturas diarias, ¿no? Pero, por otro lado, también les podrían dar, por ejemplo, un ejemplo como el siguiente. Esto ustedes no lo tienen, pero bueno, yo se los aporto porque puede suceder que tengan una situación como esta. Calcule los grados día efectivos que un cultivar de trigo acumula entre siembra y antesis, siendo la temperatura base de 8 grados centígrados. Fíjense, el dato de temperatura base se los da. Les pide que calculen los grados días efectivos, por lo tanto estamos hablando del método residual. Pero los datos que les da son las temperaturas medias mensuales. Es decir, no les da el dato diario, sino las temperaturas medias mensuales. Yo les voy a mostrar un poquito cómo se resuelve esta situación paso a paso. Entonces, decimos que la siembra fue el 15 de mayo. Entonces, ¿cuántos días de mayo tengo allí? Vamos a hacer un poquito de zoom. ¿Cuántos días de mayo? Y bueno, mayo tiene 31 días, entonces yo podría hacer el 31 y le resto la fecha a la que se sembró, que es el día 15 de mayo, o sea, 31 menos 15, y me estaría dando que el cultivo estuvo presente 16 días en su ciclo en mayo. Bueno, y después junio, ¿cuántos días tiene? Bueno, junio tiene 30, ¿no? Y julio, entonces tenemos 31. Bien, 31. Agosto tiene 31. Y de septiembre, ¿está todo el mes? Y no, porque la antesis se produce el 20 de septiembre. Por lo tanto, debería colocar 20. Mucho cuidado de colocar todos los días del mes. Al igual que en radiación, como lo vimos, hay que colocar el tiempo, o al menos, digamos, todo el tiempo que estuvo el cultivo presente. ¿Cuál es la temperatura base? Y bueno, la temperatura base es 8 grados centígrados. ¿Bien? Bien. Ahora yo quiero calcular los residuos diarios. Residuos diarios. Esto podríamos poner residuo día. Entonces, por ejemplo, en mayo, en promedio, estamos hablando en promedio, ¿cuánto vale el residuo diario? Entonces acá tengo que hacer igual la temperatura media, que le resto. Y bueno, le resto la temperatura base y fíjense que el residuo diario para el mes de mayo es de 6 grados centígrados días efectivos.
Y si yo arrastro, fíjense, bien, ahí tengo residuos de 2, ¿viste? Entre 10 y 8, hay 2 de residuo. Pero ¿qué pasó acá? La temperatura media para julio era de 6 grados centígrados y la temperatura base es de 8. Entonces este menos 2 puede ir. No, recuerden las condiciones. Si la temperatura media es menor o igual a la temperatura base, entonces el residuo es igual a 0. Entonces acá, en vez de poner un valor negativo, pongo un valor igual a 0. Es decir, sería una temperatura, la de este mes, que no estaría aportando el desarrollo. Ahora bien, yo quiero saber cuántos grados centígrados día efectivo tengo en cada mes. Sencillo, igual. Tengo el valor de residuo, en este caso son 6. Lo multiplico. Lo multiplico por el número de días que está el cultivo presente. Y, por ejemplo, para mayo me da 96 grados centígrados días efectivos acumulados en mayo. Podría arrastrar. Fíjense, es lógico que de 0 en julio, porque no hay acumulación. Y yo quiero saber, fíjense, la pregunta es, calcule los grados días centígrados efectivos que acumula, ¿no es cierto?, en el ciclo hasta la antesis, desde la siembra a la antesis. ¿Qué tendría que hacer finalmente? Realizar una suma, igual suma, seleccionar estos valores calculados parcialmente y enter. Y entonces, para completar la etapa siembra y antesis, este cultivo de trigo requiere 573 grados centígrados días efectivos. Bueno, eso es todo por ahora. Cualquier duda, consulta, lo vemos luego.